Bien, buenas tardes. Vamos a dar un compás de espera. Buenas noches ya, porque ya son las 7 de la noche. Vamos a dar un compás de espera a que más personas se nos unan para dar inicio con la charla. Entonces, agradecerles a las personas que están conectadas por su puntualidad. Pedirles que por favor no se desconecten. Vamos a tener un espacio de 1 hora para hablar sobre temas muy importantes relativos a niñez y a todo lo que tiene que ver con violencia sexual y otro tipo de vulneraciones. Entonces, pedirles que tengamos un poquito de paciencia. Vamos a esperar que los amigos de la fundación están enviando el link para que muchas personas más se conecten y poder así aprovechar al máximo esta herramienta. Muchas personas han manifestado su interés, entonces queremos esperarles. Les vamos a contar un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, pero también vamos a hablar sobre algunos tips o recomendaciones para prevenir el abuso sexual en estos tiempos de cuarentena. Asimismo, vamos a hablar sobre las nuevas modalidades de abuso sexual en las redes sociales y en las redes digitales. Vamos a hablar un poco de eso. Y al finalizar vamos a contar un poco qué hacer frente a una revelación de abuso sexual de algún niño o de una niña. Y luego de eso vamos a abrir un espacio de preguntas para que las personas que tengan preguntas al respecto pues las hagan, o si quieren las pueden ir haciendo en la medida que vamos hablando por el chat y yo las voy leyendo y en ese sentido las respondemos al final. ¿Vale? Buenas noches a todos los que van llegando y se van sumando, bienvenidos. Bien, no sé si ya los amigos de la Fundación Pandora, Luis y compañía ya están por aquí para que demos inicio. Bienvenida Eliana Urrea, bienvenida Sandra y Paola, bienvenido Arnoldo, Sujei, Mariana, Alexander Carrascal, bienvenidos todos los que se están uniendo en estos momentos. Un saludo muy especial también Carlos Marrugo, a todos los que se están uniendo. Esta charla también la pueden ver los niños y las niñas y los adolescentes. Si alguien está con su familia, es un espacio también para que podamos disfrutarlo en familia, pues la idea es que podamos compartir con nuestros hijos y con nuestras hijas todo este tipo de herramientas para prevenir el abuso sexual. Bienvenida María Elena, bienvenidos todos los amigos de Fundación Pandora. Bueno, cuando ustedes me digan iniciamos, no sé si estamos esperando a alguien más. Bienvenida Karen Sofía. Bien, vamos a dar inicio y en la medida pues de que vayamos avanzando esperamos que se vayan sumando más personas, pero creo que debemos de ser respetuosos del tiempo de los demás compañeros de los que ya se unieron. Me presento, buenas noches, mi nombre es Elkin Castaño Gómez, yo soy abogado por un accidente de la vida, gracias a Dios. En estos momentos litigo en el área penal y trabajo con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales, maltrato infantil, todo lo que tiene que ver con abuso sexual y trata de personas. Y también nos dedicamos un poco a la docencia.
El día de hoy, bienvenida Jamie, bienvenido Alexander. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de niñez. La charla la hemos titulado Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, porque el punto de partida para entrar a reconocer cualquier vulneración de derechos de la niñez es primero el reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Como quiera que todos los que estamos aquí, muy probablemente la gran mayoría son padres o madres de familia, vamos a hablar desde el reconocimiento de niños como sujetos de derechos en la familia, ¿no? Muchos se preguntan qué se entiende por ese reconocimiento como sujetos de derecho. Reconocerles como sujetos de derecho es reconocer que los niños, en su escasa edad, en su vulnerabilidad, son seres humanos conscientes, pensantes, que tienen participación. Buenas noches, Arle, buenas noches a los que van llegando. Es decir, reconocer que ellos tienen participación en las decisiones que se puedan tomar en la vida de él y de la familia. Reconocer al niño como sujeto de derecho en un espacio familiar es entender que el niño tiene derecho a participar, que el niño tiene derecho a presentar sus opiniones, que el niño tiene derecho a exigir el cumplimiento de estas garantías fundamentales. Lo que en el argot popular llaman rebeldía no es más que la exigencia del cumplimiento de muchos derechos en la etapa de la adolescencia. Nosotros necesitamos entender como sociedad que los niños de los 0 a los 8 años son un disco duro en blanco que se llena. Bienvenida, doctora Elizabeth Pejo, muchas gracias. Reconocer que los niños de los 0 a los 8 años son un disco duro en blanco que se llena, es decir, nosotros vamos a llenar esa cabecita del niño de mucha información. De allí que es importante, y el legislador así lo ha establecido, debemos de proteger a los niños de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de vulneración, de cualquier tipo de inobservancia o garantía de sus derechos. Porque en la medida que nosotros llenemos ese disco duro del niño con información positiva, vamos a tener un niño que la edad de la adolescencia, lo que le conocen como la preadolescencia o la pubertad, es un niño que va a empezar a manifestar todo lo que ha aprendido. Es decir, que llena el contenedor, el disco duro que está en blanco, lo llena de información positiva, y de los 8 a los 14 años el niño empieza en un proceso de construcción de su identidad. Define su personalidad, define su criterio, define su identidad sexual. Si yo he llenado la cabeza del niño con información positiva, yo lo que voy a tener es un adolescente con unas manifestaciones en la adolescencia completamente positivas. Pero si yo he llenado al niño con información negativa, ha sido un niño maltratado, ha sido un niño violentado, ha sido un niño que se le han vulnerado sus derechos, ha sido un niño que ha sido abusado constantemente, yo voy a tener un adolescente muy probablemente con unas manifestaciones contrarias a lo que podría esperarse por parte del núcleo familiar. Creer o decir que yo no sé qué es lo que pasa con ese niño, yo no sé en qué fallé, pues tendremos que revisarnos como padres qué tipo de información le suministramos al niño de los 0 a los 8 años. Los adolescentes no son más que la consecuencia de la información que nosotros durante niños hemos inyectado en su personalidad y en su cabeza. Entonces el adolescente de los 8 o 9 años a los 14 años, que entra en un proceso de desarrollo fisiológico donde empieza en las niñas a crecer sus senos, empieza a llegar la menstruación, en los hombres empieza a engrosar la voz, empieza a salir la barba, el hombre empieza a tener una serie de comportamientos que, si yo le he dado las herramientas suficientes de los 0 a los 8 años, pues yo voy a tener un adolescente con unos comportamientos acorde a lo que yo esperaba o a la expectativa que tengo como familia. Pero si por el contrario yo he sido violentado, si yo he sido maltratado, si yo he sido abusado, si yo he sido escondido, he sido negado, se me ha coartado mi derecho, mi oportunidad de participar en la toma de las decisiones de mi familia, pues yo voy a tener entonces una serie de comportamientos que van a ser consecuencia de esa información que se me ha dado. Entonces ahí viene la autoestima baja, vienen los intentos de suicidio o el cutting, que es cortarse con las manos, vienen las distorsiones de la sexualidad, que son posiblemente relaciones sexuales desbalanceadas, rechazo al sexo que le abusó, o una confusión en cuanto a la identidad sexual, es decir, en materia de mi sexualidad, con quién me relaciono yo o con quién me debería de relacionar. De ahí entonces es importante que nosotros como sociedad, como familia, reconozcamos que los niños son merecedores de una protección, pero la protección no se fundamenta solamente en decir es que sí, yo soy un buen papá y yo reconozco entonces que tengo cosas que hacer en favor de mi hijo. No es un solo discurso, hay que pasar del discurso a la realidad. Si yo tengo un niño de 5 o 6 años y estoy en una reunión familiar o estoy conversando con una persona adulta y mi hijo o mi hija me dice, papá o mamá, yo necesito hablar contigo, y yo en respuesta le digo, cállese la boca, es que yo le he dicho a usted que cuando los adultos están hablando usted no puede meterse, y por el contrario lo regaño y lo castigo, yo estoy enviando un mensaje equívoco en la vida o en la psiquis de ese niño, y le estoy diciendo que él no tiene derecho a opinar, que él no tiene derecho a participar, o que en ese sentido ese niño en la casa o en la familia no tiene oportunidad de tomar decisiones. Entonces el niño muy probablemente lo que te iba a contar para ti puede parecer insignificante,
¿cierto? Pero para él, a su escasa edad, 5, 6, 7 años, puede ser algo demasiado importante. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Yo detengo mi conversación como adulto, le digo, hijo, me regalas un minuto, puede esperar, le hago preguntas fundamentales como puede esperar lo que me vas a decir, papá no puede esperar, mamá no puede esperar. Nunca te va a decir que puede esperar porque para él es urgente. Y te puede estar diciendo que se está haciendo popó, que se está orinando, que quiere agua, que tiene sed, que quiere dormir, que le duele la cabeza. Pero cuando tu hijo te está diciendo, te está pidiendo que le escuches porque él necesita que tú lo hagas. Entonces yo suspendo la conversación que pueda tener con el adulto y le digo, me regalas un minuto, yo atiendo a mi hijo, a mi hija o al niño con el que estoy trabajando porque él necesita sentirse importante y así tú tienes que hacérselo ver. En ese sentido, entonces lo atiendo. Si veo que es urgente, pues suspendo lo que estoy haciendo y atiendo la urgencia de él y luego la retomo. Y si no es urgente, le digo, hijo, me regalas 5 minutos, por favor. Yo termino lo que estoy haciendo y enseguida conversamos. Pero negocio con él. En ese sentido le estoy diciendo que tanto lo que estoy hablando con el adulto como lo que él me va a decir para mí es importante. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer como familia, como padre o como madre, es hacerles entender que son importantes para nosotros. La mejor manera de evitar cualquier tipo de vulneración o cualquier tipo de violencia sobre un niño o una niña es que ellos reconozcan y entiendan que para papá, para mamá, para abuelo, para abuela o para esa figura de autoridad es importante. Si el niño siente que para su papá, para su mamá no es importante, va a generar una serie de frustraciones que van a atentar contra su autoestima. Entonces vamos a tener niños con conductas retraídas, vamos a tener niños vulnerables frente a la situación de abuso sexual y ahí es donde llega entonces el abusador sexual a suplir la necesidad o la falencia o carencia afectiva que no ha sido llenada por padre o madre. El niño te dice, mamá, necesito hablar contigo, papá, necesito hablar contigo, y resulta que yo nunca tengo tiempo para mi hijo y entonces no comparto con él lo que él quiere hablar. Pasa que llega el abusador, el señor de la tienda, el pagadiario, el prestamista, el señor del domicilio, el vecino, el vendedor de fritos o empanadas a la salida del colegio, el vendedor de mango, y entra a suplir entonces un vacío afectivo, y ahí es donde el abusador sexual se aprovecha de esa situación de indefensión. Para evitar el abuso sexual nosotros tenemos que construir niños seguros, niños confiados, que tengan la confianza para decirle, mira papá, me está pasando esto, mamá, me está pasando esto, independientemente de la edad que tenga. En ese sentido, entonces, nosotros necesitamos transmitirle a nuestros hijos que para nosotros son importantes. Y eso no es solamente con el discurso, no es yo decirle a hijo te amo, hijo te quiero, sino que él sienta que efectivamente para mí es importante. Hay quienes dicen que la mejor forma de educar y de construir ciudadanos capaces, ciudadanos respetuosos, es a través del ejemplo. En ese sentido, nosotros, así como le merecemos respeto a nuestra pareja, a nuestro jefe, a un amigo o a algún familiar, también le merecemos respeto a nuestros hijos. En ese sentido, nosotros tenemos que ser consecuentes con el discurso y con lo que hacemos. Entonces, cuando yo reconozco al niño como sujeto de derecho, cuando le permito participar. Por ejemplo, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Preguntarle a nuestra pareja, preguntarle a nuestro papá, preguntarle a nuestra mamá si el carro que queremos comprar, la casa o la ropa que vamos a comprar o el paseo que vamos a tomar para fin de año, pero no le preguntamos al niño. Tenemos que preguntarle también al niño qué piensa él, qué opina él, porque son seres humanos pensantes, que de pronto no tengan la madurez psicológica para comprenderlo como lo comprendemos nosotros, pero él puede dar sus opiniones. Por ejemplo, te puede decir, papá, es que a mí el color blanco no me gusta el color negro. Tómalo en cuenta. Si dentro de tus posibilidades no está comprarte el carro negro o la casa negra o lo que él te está pidiendo, negocia con tu hijo. Dile, ven acá, hijo. Tú lo quieres negro, mamá lo quiere blanco, tu hermanita lo quiere amarillo, yo lo quiero azul. ¿Te parece si lo compramos entonces negro con amarillo y cedemos los adultos? Pero busquemos siempre la manera de negociar lo que tenga que ver con la participación del niño. Si le vamos a comprar una ropa, vamos a comprarle una camisa, vamos a comprarle un pantalón. Queremos ponerle la ropa que nosotros queremos, pero resulta que el niño te dice, papá, a mí esa camisa no me gusta. ¿Y qué le decimos? Pues esa es la que te voy a comprar porque aquí el que toma las decisiones y el que manda soy yo. Le estamos imponiendo al niño y no estamos respetando su criterio, no estamos respetando que él tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ahora bien, que es un niño y él no puede hacer lo que él quiera y él no se manda, pues de eso se trata, de negociar. Entonces esta es la camisa que le gusta a mamá y esta es la camisa que te gusta a ti. ¿Cuál quieres? Esa. A mamá no le gusta, seguro es una camisa fea que no le pega con nada, pero dale gusto a ese niño, porque si tú fortaleces a ese niño vas a tener un hombre con seguridad, con confianza, con una autoestima fuerte, con un criterio para decir que no cuando llegue el abusador sexual, con un criterio para decir un momentico, es que las cosas no son así, yo tengo derecho a exigir mis derechos y yo tengo derecho a participar. Entonces, en ese sentido, nosotros en todo momento
En todas las decisiones que tengamos que tomar como familia, tenemos que darle la opinión y la participación a nuestros hijos. En ese mismo sentido tiene que suceder en la escuela, en ese mismo sentido tiene que suceder en la sociedad. Porque existen los personeritos en los colegios, porque existen los personeros, porque en los procesos de educación se le enseña a los hijos a asumir las capacidades de su liderazgo y en ese mismo sentido a participar en la toma de las decisiones de su colegio, de su comunidad, de su ciudad. Si nosotros logramos empoderar a nuestros hijos, a nuestros niños, nosotros vamos a tener hijos exitosos. Porque es que el éxito o lo que suceda con nuestros hijos también es el resultado de lo que hemos sido nosotros como padres. En ese sentido nosotros tenemos que permitir que ellos participen, que tomen decisiones, que den sus opiniones, que se les respeten sus derechos. Si yo por lo menos exijo que a mí me respeten, pues yo también tengo que respetar el derecho de mis hijos. Recomendaciones: no bañarse con sus hijos desnudos, los que tienen hijos o hijas. Bebés, no bañarse, no permitir que tu hijo o que tu hija te vea desnudo, sin ropa en la casa. Por lo menos mantente siempre respetando la línea del pudor. No entres al baño mientras tu hijo está en el baño haciendo sus necesidades, porque simplemente estás invadiendo su espacio y le estás enviando un mensaje equívoco donde le estás diciendo que si tú lo haces, cualquier persona lo puede hacer. Respétale sus partes íntimas. Enséñale cuáles son las partes del cuerpo. Los niños deben de reconocer cuáles son las partes del cuerpo. Yo debo de enseñarle al niño o a la niña cuáles son esas partes sagradas que nadie, absolutamente nadie debe de tocarle y que yo como padre o como madre debo respetarle también. Evita estar tocándole las nalgas a tus hijos. Evita dar besos en la boca. Evita por lo menos tener actividades eróticos sexuales con tu pareja en presencia de tus hijos. Evita ver pornografía en presencia de tus hijos. Evita a toda costa tener cualquier tipo de conversación de tipo sexual o erótico sexual en presencia de tus hijos. Recuerda que los niños simplemente de los 0 a los 8 años, como esa información se llena, lo que hace es que recrean una conducta. Y entonces si él ve que tú, por ejemplo, le tocas las nalgas a mamá, él va a ir a tocar las nalgas de una niña en la escuela porque para él, que lo ha visto en su papá y en su familia, es normal. Luego entonces vienen patrones o conductas desviadas con relación a lo que tiene que ver con el abuso sexual, porque el niño no reconoce en el otro el respeto del cuerpo. Importante entonces que el niño reconozca cuáles son las partes de su cuerpo que nadie le debe tocar, que él reconozca que son sagradas y que bajo ninguna circunstancia alguien le puede tocar esas partes del cuerpo. Importante que en materia de reconocimiento de esas partes del cuerpo hablemos de sexualidad abierta y dependiendo la edad. Si el niño a los 4 o 5 años te pregunta: papá, ¿eso cómo se llama? Hijo, eso se llama el pirulo. No, dile que eso se llama pene o llámale pipí. Si la niña le pregunta a la mamá cómo se llama eso y la mamá dice: eso se llama el cocuyo. No, mamá, eso no se llama el cocuyo, eso se llama la vulva o la vagina. Porque cuando nosotros empezamos a darle nombres a las partes del cuerpo que son sagradas y que son íntimas, los niños van a empezar a tener una distorsión de los componentes sexuales. Habla con claridad, sin pena y sin miedo. Cuando tu hijo llega a la edad del desarrollo y empieza a masturbarse, no te escandalices. No necesariamente tienes que provocar o promover conversaciones de tipo sexual con niños, pero cuando ellos te hagan preguntas, no te escandalices. Simplemente respóndeles con la tranquilidad del mundo. Los seres humanos, por nuestra condición fisiológica, hay momentos de la vida donde nuestro líbido sexual se va a despertar y es normal. Es normal que una niña a los 9, 10 años tenga en un proceso de desarrollo, sienta atracción por el niño. Si la niña te va a decir: mamá, es que te quiero contar que me gusta Pedrito. ¿Qué hace mamá? Se escandaliza, grita, pone el grito en el cielo y entonces castiga a la niña y le dice: no va más para donde Pedrito. No, siéntate con tu hija, habla con tu hija y explícale a tu hija que lo que está sintiendo es normal, que lo va a seguir sintiendo, pero que ella debe reconocer y aceptar que su cuerpo es un templo, que es intocable, que no está preparada para relaciones sexuales a su edad, que le puede gustar el niño, que es normal. Igual cuando el niño lo encuentras en una situación de masturbación, no te escandalices, no le pegues, no lo regañes, siéntate a hablar con él, explícale qué es la masturbación, explícale lo que es el semen, explícale, porque ya ellos empiezan a indagar. No permitas que tu hijo llegue a hablar con el homosexual que vende mangos, que vende bolis a la salida del colegio sobre la masturbación, porque muy probablemente va a haber un evento de abuso sexual. No empieces a hablar de sexualidad
o de las partes del cuerpo y te escandalices. Muy bien, alguien dice por ahí, sexualidad no es solamente hablar de sexo. Muy bien, tenemos que reconocer que existe sexo, existe el género y existe la identidad sexual. Son cosas que en estos momentos nos llevaría otra charla, pero que es importante que nosotros trabajemos con niños lo que tiene que ver con su sexualidad, sus genitales, el respeto que estos merecen y lo que va a ir sucediendo a través de la vida. Evita entonces en todo momento situaciones que generen confusión en la vida del niño, evitar situaciones de abuso sexual. ¿Cuándo yo voy a tener un niño empoderado y cuándo yo voy a lograr que por lo menos mi hijo hable sobre cualquier situación de riesgo? Cuando yo como padre le ofrezca escenarios de confianza. Yo necesito generar escenarios de confianza, más no de amistad, y en eso tenemos que estar muy claro, ¿no? Yo no voy a pretender que mi hijo sea mi amigo o mi amiga, no, yo debo generar espacios dentro del rol que me corresponde como padre o madre. No es una condición de superioridad, jamás, es una condición de igualdad, pero de respeto, porque yo soy su papá o su mamá. Entonces, generar espacios de confianza, y esos espacios de confianza se generan cuando yo me siento, cuando yo dialogo con mi hijo, con mi hija, cuando saco el tiempo para preguntarle cómo le fue en el colegio, ¿sí? Cosas tan elementales que nosotros tenemos que hacer todos los días, que el trabajo nos lleva de pronto a olvidarnos de cosas importantes, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Importante que cada vez que vayas a hablar con tu hijo mantengas un lenguaje visual igual al de él. Jamás que tu hijo esté aquí, tú estés aquí, o al revés. Si te tienes que agachar y mirar a los ojos a tu hijo o a tu hija, hazlo. Utiliza siempre un lenguaje claro, sencillo, no seas arrogante. En la medida de lo posible, sé tierno, sé cariñoso, pero siempre toma la mano, mira a tu hijo a los ojos y dile: hijo, aquí estoy para apoyarte, cuenta conmigo, háblale. Jamás lo cuestiones, jamás lo culpes, jamás le reproches cualquier situación que haya sucedido. En ese sentido, tenemos nosotros que generar espacios de confianza. ¿Por qué? Porque el abusador sexual o el explotador sexual genera en el niño una serie de temores que desencadenan en unos componentes de culpabilidad. El abusador sexual siempre está al acecho. El abusador sexual siempre está pendiente de qué niño o de qué niña está en una situación de indefensión o de vulneración. Yo soy de los que piensa que existe la explotación sexual emocional. Es decir, que hay personas que se aprovechan de una situación de indefensión de un niño o una niña y le explotan emocionalmente. Historias sobre abuso sexual me puedo quedar toda la noche, la semana, el mes, el año, contándoles detalles de uno a uno cómo son los abusadores, y no acabamos nunca. Siempre buscan la situación de vulnerabilidad del niño. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que fortalecer esas capacidades de los niños, y la mejor forma de hacerlo es a través del hogar, es reconociéndole al niño o a la niña como sujeto de derecho. Si yo lo reconozco, yo envío a un niño a la escuela que el día que alguien le diga: venga, tome un dulce que usted se viene conmigo, le va a decir: no señor, mi papá me dijo que no y que eso es malo y le voy a decir a la policía y te denuncio. Ofrécele seguridad, ofrécele confianza a tu hijo, ofrécele ese amor que él necesita. Siempre el lenguaje visual, tono de voz suave, y dialoga con él. Ahora bien, ¿en qué riesgo están nuestros niños? Hay muchos riesgos. Yo puedo tener niños empoderados, puedo tener niños capaces, pero yo necesito saber también dónde está mi hijo. Ojo con las redes sociales. Hoy en día hay, a través de las redes sociales, personas que se hacen pasar por niños o por adolescentes para luego solicitarles a través de cualquier cantidad de engaños y artimañas fotos desnudas, semidesnudos, y luego los extorsionan para tener relaciones sexuales con ellos, para que manden más fotos o les piden dinero. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros estemos pendientes qué sucede en las redes sociales con nuestros hijos, que supervisemos qué hacen ellos. Es importante que ellos tengan la confianza de que tú puedas tener la clave sin intrometerte en aspectos fundamentales de la vida del niño, sino que sea para supervisar que tu hijo no esté en riesgo de una situación de abuso sexual o de explotación sexual. Hay controles parentales para las páginas web, para los computadores, para que los niños no ingresen a ciertas páginas. Constantemente las redes de pornografía y redes de tratantes saben que la mejor forma de enganchar y de captar un niño es un niño en las redes sociales, porque allí ellos están exteriorizando y manifestando todo lo que no pueden hacer en su núcleo familiar. ¿Okay? La mejor forma es estar supervisados, estar muy pendientes. El grooming, como les decía, existe la extorsión sexual, existe la pornovenganza. Explicarles a ellos que bajo ninguna circunstancia yo puedo permitir el envío de fotos íntimas, así sea con mi novio o mi novia. De pronto a los 12, 13 años ya tiene un noviecito de la misma edad, se envían fotos. Esas cosas suceden porque hace parte del despertar de la sexualidad.
pero yo debo explicarle las implicaciones. Porque es que mucha gente siempre nos cuestiona y nos critica y dice, miren, pero es que hay niñas de 12, 13 años que tienen más mundo, que ya han tenido hijos, que ya han tenido relaciones sexuales. Y no es cierto. Estudios científicos de la psicología, de la psiquiatría, de la neuropsicología han explicado que el cerebro del ser humano alcanza la plenitud de su desarrollo hacia los 25, 27 años y que antes de los 14 años y antes de los 18 años de edad no hay madurez psicológica porque fisiológicamente es imposible para comprender el encuentro sexual y las manifestaciones o las consecuencias que puede tener el abuso sexual. Entonces, explicarle a tu hijo por qué hay riesgos de enviar una foto, ponerle películas, hay mucha información en internet, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, ahí constantemente estamos subiendo mucho material pedagógico para los niños, para las niñas, para que se identifiquen cuáles son las situaciones de riesgo. Bien, ¿qué debo entonces yo saber? Que mi hijo es un sujeto de derecho, que los niños son sujetos de derecho, ¿cierto?, que hay riesgos, que hay peligros, pero que yo debo, desgraciadamente, y lo tengo que decir y lo he sostenido, preparar a mi hijo para no ser abusado, cuando debería ser al revés. Yo debo enseñarle a mi hijo a no abusar y debo de decirle a los adultos que bajo ninguna circunstancia deben de abusar de un niño o una niña. Pero como desgraciadamente no ha sido posible contener el abuso sexual, yo debo de ofrecerle herramientas a mi hijo para que él, digamos, y suena feo, prevenga una situación de abuso sexual que ojalá Dios quiera nunca suceda en la vida de ninguno de sus hijos, ¿vale? Entonces, importante que en todo momento nosotros, cuando hablemos con nuestros hijos, trabajemos lo que se llama programación neurolingüística. Es decir, yo debo de estar constantemente programando positivamente a mi hijo. Yo no puedo estarlo programando negativamente. Decirle que no sirve para nada, que es bruto, que es un vago, que está durmiendo mucho. Todo ese tipo de palabras lo que hacen es programar negativamente y van afectando la psiquis del niño hasta el punto de llegar a creer que efectivamente él no vale nada. Y cuando llega una persona que sí le da confianza, que le genera amor, que le dice que sí vale, termina siendo el niño abusado o explotado sexualmente, o cae en las drogas, o cae en redes de prostitución de personas adultas, o cae en redes de pornografía. Es decir, muchos riesgos hay. Pero si yo le he empoderado positivamente y le digo, tú eres un líder, tú eres grande, tú eres una persona inteligente, tú eres valioso para papá, para mamá, tú eres importante. Esa palabra es clave. Tú eres importante, tú eres valioso. Nosotros te queremos, nosotros te amamos, ¿sí? Pero es que algunos dicen, es que a mí nunca mi papá me dijo que me quería o que me amaba y a mí no me pasó nada. Pues eso fue lo que a ti te tocó vivir. No repitas lo que te tocó vivir. Transforma tu realidad, transforma lo que ha sido tu vida y conviértelo en positivo. Programa a tu hijo, lo puedes hacer cuando los bebés que están dormidos, tú le hablas al oído, aquí a través del oído y le dices cosas lindas y positivas y el cerebro está trabajando, el cerebro nunca descansa y él va acumulando toda esa información y el niño va creciendo con todas esas capacidades. A veces me preguntan, doctor, pero ¿y por qué mi hijo no? Yo lo veo como quedado, no sé qué le pasa. Revísate tú como papá qué está pasando también. No es malo que un niño sea tranquilo porque eso hace parte de la personalidad y eso también es importante. Cuando a mí me consultan y me preguntan qué hacer con mi hijo, yo le digo nada. Doctor, pero es que mi hijo es como ahuevado, no hagas nada. Doctor, es que mi hijo es como hiperactivo, no hagas nada. Simplemente déjalo ser niño. Es que yo necesito que mi hijo, no. Tú no puedes corregir tu vida o lo que fue tu infancia y no puedes pretender trasladar lo que no viviste a tu hijo. Deja que tu hijo viva la vida que tiene que vivir y la que le tocó vivir. Es que yo quiero comprarle una cantidad de cosas que yo nunca tuve porque sencillamente yo no quiero que él viva lo que yo viví. Y lo que no sabemos es que lo que tuvimos que vivir fue lo que nos hizo lo que somos hoy en día. Luego entonces tu hijo tiene que vivir muchas cosas. Por supuesto que si tú puedes mejorar la calidad de vida, por supuesto que si tú puedes mejorar las condiciones en las que vive tu hijo, tal vez antes no tenías un carro, antes no tenías que comer, no tenías zapatos y hoy en día tienes la posibilidad de transformar esa vida de tu hijo, maravilloso. Pero no lo hagas porque tú quieres cambiar la historia de tu hijo. No corrijas a tu hijo, déjalo que simplemente sea lo que él ha decidido ser. Cada niño llega a esta vida, cada ser humano llega a esta vida con una chispa divina. Cada quien llega con un don, con un propósito, con una misión, con una visión. Permítele a tu hijo, a tu hija, simplemente ser niño. Doctor, es que mi hijo brinca mucho. Ese es tu hijo.
Disfrútalo, brinca con él. Doctor, es que mi hijo no habla casi. Ese es tu hijo, habla tú con él. Doctor, es que mi hijo parece que no sabe qué quiere estudiar y ya tiene 15 años. Ese es tu hijo, habla con él. Entonces ahí es que empezar a modificar muchos patrones que nos han enseñado y que nosotros creemos que hacen parte de los procesos de educación. Entonces, ¿qué hacer frente a una revelación de abuso sexual? ¿Qué hago yo si algún miembro de mi familia, Dios no lo quiera, de la comunidad con quien trabajo, de mi iglesia, del barrio, me dice, mire, Señor, mire, Pedro, mire, Camila, María, lo que pasa es que a mí me está pasando algo y yo no sé con quién hablar? Lo pasa mucho. Mira, a veces los niños no confían en papá o mamá porque creen que si cuentan lo que les está pasando, su papá les va a pegar. Y eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque a veces somos tan rígidos que los niños terminan teniendo miedo a participar y a decir lo que les está sucediendo. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Lo primero que tengo que hacer frente a una revelación de abuso sexual es guardar la calma. ¿Qué debo yo de hacer? Quedarme tranquilo, no desesperarme, aunque lo que el niño me está contando sea doloroso, sea traumático, sea horrible, porque hay muchas historias terribles de abuso sexual. A ver, no estamos preparados, ninguna persona está preparada para un abuso sexual, absolutamente nadie. Lo que debo de hacer es guardar la calma. Sé que es difícil, pero es importante. ¿Por qué? Porque si en ese proceso tú te desestabilizas, muy seguramente el niño va a sentir que tú te desestabilizaste y va a entrar en una crisis peor. Va a sentir que lo que te está contando ha sido su culpa. Por ejemplo, le cuenta a mamá o le cuenta a alguien y tú empiezas a llorar, ¿qué va a decir el niño? ¿Qué va a pensar? Yo hice llorar a mi mamá, yo debí quedarme callado, ¿cierto? Pero entonces yo guardo la calma, le digo al niño, lo dejo que cuente lo que él va a contar, no lo someto a un interrogatorio. No es sano estar preguntando cada vez qué fue lo que pasó, cómo fue que te hizo, dónde te tocó. Escúchalo, déjalo que él hable, porque si el niño ha tomado la decisión de contarte, créeme que para ese ser humano, tenga la edad que tenga, es una situación difícil y dura. Y tener que revelar una situación que le ha causado tan hondo dolor, para él es complicado. Entonces escúchale, guarda la calma, dile que le crees. Es importante que le creas a tu hijo, y en esto yo voy a hacer un paréntesis grande y no lo voy a cerrar, por la sencilla razón de que existe un mito arraigado de que los niños mienten. Vea, estudios científicos, que el que quiera me los pide y se los mando, de la psicología, de la neuropsicología, de la medicina, han determinado que los niños mienten para salirse de un problema, más no para meterse en un problema. Un niño que hace una revelación de abuso sexual se está metiendo en un problema. Y él lo sabe, porque está contando algo que va a afectar la vida de un ser humano. Sabe que va a ir a la cárcel. Sabe que si es papá o mamá se van a separar. Sabe que no va a haber vivienda donde estar. Sabe que entonces eso es una situación donde no van a tener que comer. Bien, preguntan por ahí, eso no es revictimización. Ya vamos a hablar de la revictimización. Frente a la revelación, yo solamente tengo que escuchar, porque yo no tengo las herramientas para hacer un proceso de intervención terapéutica. Y si hago preguntas, si estoy interrogando, indagando, puedo llegar a la revictimización, porque seguramente no voy a saber manejar las emociones del niño. Entonces, guarda la calma, dile que lo que te contó estuvo muy bien que te lo contara, que para ti es importante. Dile que tú le crees, que vas a hacer todo lo posible por protegerlo. Tú eres su superhéroe, tú eres su heroína. Si un niño ha tomado la decisión de revelar una situación de abuso sexual, y tú que me estás escuchando hoy has sido la persona que Dios ha puesto ahí, honra ese don, honra ese momento y simplemente escúchale, dile que harás todo lo posible por protegerlo, que tú le crees, que vas a hacer todo lo posible para que no le vuelva a suceder. Importante que le digas que no es su culpa, no es tu culpa. Los niños, la gran mayoría, sienten culpa por permitir que eso sucediera. Sienten culpa porque saben que el haberlo contado genera unas consecuencias legales. Sienten que es su culpa que su papá y su mamá se vayan a dejar, en el caso de los abusadores que son padres o madres o padrastros. Si es el abuelo, igual. Sienten que por esa situación, como le dijo su hermanita, no cuentes porque es que ahora echan a papá de la casa y quién paga el arriendo y quién nos da de comer. O luego de eso vienen los señalamientos. ¿Para qué hablaste? Ahora nos metimos en un lío.
ahora estás metido en un problema. Ningún niño quiere estar metido en un problema. Por eso cuando un niño está mintiendo, cuando un niño hace una travesura, cuando hablo de mentiras de niños, que partió por ejemplo un jarrón y dicen quién fue y él dice yo no fui, eso es una mentira de niños, pero son mentiras buenas, hace parte de la inocencia del niño, ¿cierto? Entonces cuando el niño se ve descubierto, para él eso es un problema. Entonces esas situaciones generan culpa y nosotros debemos de ser responsables frente a eso. Hacerle sentir al niño que nada de lo que ha sucedido, absolutamente nada sobre su cuerpo es su culpa y que mucho menos va a ser culpa al haberlo contado. Y yo como adulto debo de ser responsable de garantizarle que lo que le estoy diciendo es cierto, debo tener palabra. Entonces mientras yo guardo la calma y el niño me hace todas las revelaciones, pues yo me asesoro, busco ayuda, puedo asistir, si lo quiero, al ICBF, allá me orientan, puedo asistir a las comisarías de familia, me pueden escribir a mí, pueden acudir a una fundación que trabaje con niños, si quieren se van para el CAIVAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, que queda en la Casa de Justicia Canapote, colocan la denuncia y es importante que siempre le preguntes al niño qué quieres hacer. ¿Qué quieres hacer con toda esta información? Dos son las situaciones que presentan siempre los niños. Uno, yo quiero que se vaya a la cárcel, que se pudra, que se muera, que lo maten, que le corten el pipí, dicen algunos. ¿Cierto? Entonces tú ahí le dices, muy bien, vamos a hacer todo lo posible para que él pague por lo que te hizo. La justicia, la cárcel para un niño, aunque usted no lo crea, así sea un solo día. Yo tengo niños que me dicen, abogado, ¿cuántos días lleva ya ese señor preso? Y yo le digo, lleva como 15. Bueno, ya puede salir, ya yo siento que él pagó lo que me hizo. Miren la inocencia de un niño creer que con 15 días paga lo que le hizo. Es decir, que ellos no alcanzan ni siquiera a guardar rencor, dependiendo también el rango de la edad, se albergan sentimientos negativos, de odio y de rencor. Pero que se haga justicia, que esa persona responda, que esa persona vaya a la cárcel, para el niño hace parte de su proceso de restablecimiento de sus derechos, de su proceso terapéutico. El que él entienda que lo que dijo es supremamente importante, que se hizo justicia y que él no estaba loco, porque a veces los tildamos de loco, es que eso te lo inventaste, eso te lo imaginaste, seguramente estaba soñando, yo no creo que sea capaz de hacerlo. No, un niño no se inventa una historia de abuso sexual y te la sostiene en el tiempo, jamás. ¿Qué necesidad tiene de hacerlo? A razón de que algunos hablarán por ahí de alienación parental, que sea de paso decir no está reconocido ni como síndrome ni como trastorno en el DSM-4, DSM-5, DSM-6, no está reconocido por ninguna organización mundial de psicología y de medicina. Luego entonces la alienación parental no es más que un invento de un tipo, apellido Garner, pedófilo, que tuvo un proceso judicial por abuso sexual, que se inventó que los niños son alienados, que los niños son manipulados por padre o madre separados para que se inventen una historia de abuso sexual. Esa es algo difícil de creer y de sostener teóricamente y mucho menos en la práctica. Entonces es importante que nosotros nos asesoremos, que busquemos asesoría. Si la situación de abuso sexual es reciente, es decir, que acaba de suceder, lo que le llaman ustedes violación, ahí sí es importante que inmediatamente salgas para urgencias, salgas para una clínica o salgas para una institución de salud que te atienda al niño, ¿okay? Si estás en Cartagena, pues acudirás al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Allí se debe de activar el protocolo de abuso sexual. Importante que una vez tú ingreses digas por qué viene, por AS, abuso sexual. Nadie tiene por qué saber, simplemente el niño ingresa, no hay valoración de triaje, debe ingresar inmediatamente y debe ser atendido como un triaje de clasificación 1, no sé si es 1 o 5, pero es el más importante. Allí se le aplican el kit profiláctico, pastillas del día después, se le hacen BRL, examen de infecciones de transmisión sexual, se le aplica la pastilla, el retroviral si hay posibilidad de estar expuesto al VIH, la carga retroviral. Es decir, que la única manera que debes de acudir inmediatamente es frente a una violación. Si hay evidencia física como semen, sangre o rastros, guarda bien esas prendas porque eso es importante para la investigación, para que luego se hagan cotejos de ADN. Importante en el momento de la denuncia, si ya denunciaste, guarda la calma, las vías de hecho no son sanas. Es que yo lo voy a ir a matar, lo voy a acabar porque lo que le hizo a mi hija no se lo voy a perdonar. Esos son vías de hecho, terminarás preso tú y él en libertad y no está bien. No es bueno que le digas que lo denunciaste, no le digas. Simplemente denuncia y espera, confía en la justicia, confía en que las cosas se tienen que hacer bien. Si hay evidencia en su Facebook, en su Instagram, es importante, de allí la clave. Hay muchas mamitas que se han dado cuenta de las situaciones de abuso sexual porque sus hijos dejan el Facebook o el WhatsApp abierto y allí se enteran que le están contando a un amigo o a una amiga.
esa información es importante. Si hay envío de fotos, no borre las fotos, no bloquees el celular. Esa evidencia es importante para la investigación. Nunca enfrentes al abusador, nunca le digas que está denunciado, nunca enfrentes al niño frente al abusador, nunca lo pongas no le hagas preguntas como qué fue lo que te hizo, será que es verdad, muéstrame qué fue lo que te hizo, no, para nada. Importante entonces que frente a esas revelaciones siempre busquemos asesoría, saber que si no cuentas los recursos para pagar un abogado, la Defensoría del Pueblo te puede asignar uno. Hay instituciones en muchas ciudades del país que trabajan con víctimas, pero lo importante es que te sientas apoyado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con las comisarías de familia. Importante entonces que nosotros trabajemos con nuestros hijos lo que se conoce como el secreto. A los niños muy chiquiticos hay que explicarle que hay secretos bonitos y feos. No de secretos buenos y malos, porque dependiendo la edad el niño no comprende, no hace, digamos, una relación entre lo bueno y lo malo, pero lo bonito y lo feo sí. Hay secretos bonitos, como por ejemplo cuando papá te dice que guarde silencio porque le vamos a dar una sorpresa a mamá o a abuelita, ¿cierto? Eso es un secreto bueno y lo debes de guardar. Pero hay secretos feos. ¿Cuáles son esos secretos feos? Esos secretos que te hacen daño, que te hacen sentir mal, ¿cierto? Que te hacen sentir incómodo. Frente a esos secretos, no puede existir secretos entre papá y hijo o entre mamá y hijo. Quiero que identifiques cuáles son esos secretos. Entonces, frente a eso es importante también comprender en la edad de la adolescencia lo que se conoce como la explotación sexual. Cuando un adolescente es explotado sexualmente es cuando sostiene relaciones sexuales con personas adultas a cambio de algo. Pasa mucho la chica de 14, 15 años que por un celular va y tiene relaciones sexuales con una persona adulta. Eso en Colombia es un delito. Tenemos que saber que el solo hecho de ofrecer dinero, objetos o retribución de cualquier naturaleza para obtener un favor sexual con un menor de 18 años en Colombia da penas de prisión de 14 a 25 años. No hay necesidad de que toques el niño o la niña, no hay necesidad de que ella te toque, no hay necesidad de que le tomen la foto, no hay necesidad de que le den la plata. El solo hecho de expresarle que tú le ofreces un dinero o algo para tener relaciones sexuales en Colombia es un delito, se conoce como esclavitud contemporánea. Se castiga el solo hecho de pretender convertir en una cosa o en un objeto sexual a un niño o una niña. Entonces, estar muy pendiente de las redes sociales, estar muy pendiente de los clubes de modelajes, estar muy pendiente de las fiestas que se hacen en yates, en fincas, estar muy pendiente de los cambios comportamentales de nuestros niños, dependiendo la edad. Y yo creo que en una hora que tenemos para esta charla es muy corta para lo mucho que hay que hablar. Podemos a futuro preparar otros encuentros, yo estoy dispuesto, pero he tratado de sintetizar mucha información y lo que les quiero contar es que en cuanto a lo que tiene que ver con las formas de enganche, las modalidades son siempre fiestas, clubes o páginas que tienen que ver con pornografía. Lo que tiene que ver con la identidad sexual diversa, es decir, si tu hijo o tu hija siente atracción por la persona del otro sexo, es importante que nosotros generemos un escenario de confianza para la revelación y que nosotros podamos trabajar conjuntamente como familia el despertar de esa decisión de tu hijo. Ojo, hablo de decisión siempre y cuando sea una decisión, pero si es producto de una distorsión de la sexualidad con ocasión a un abuso sexual a temprana edad, se hace necesario entonces una intervención terapéutica para que se revise si es una situación ya muy personal o que tiene que ver con esa distorsión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una homosexualidad no aceptada en el núcleo familiar, eso es lo que hace que el niño se vea abocado entonces a buscar otros patrones u otros refugios que generen confianza, y allí viene el abuso o la explotación sexual, y viene lo que es el mundo de la calle, y viene entonces ya una serie de situaciones complejas que se van sumando al consumo de drogas. En ese sentido, pues, pedirles que en la medida de lo posible, si hay preguntas al respecto, podamos ir haciéndolas. Bueno, se me pasaba algo con relación a las amenazas. La gran mayoría de abusadores amenazan a las víctimas. Hay amenazas físicas de muerte al niño o a la familia. Hay amenazas de que no te voy a querer más. Hay amenazas de papá o mamá que le dicen nos van a separar. Hay amenazas de que me van a mandar o te van a mandar muy lejos de mí, yo no quiero. Niño de 4 o 5 años puede ser amenazado, chantajeado afectivamente y no va a revelar la situación o la va a querer guardar porque no quiere que lo separen de papá.
porque en el caso del abuso sexual, cuando es un miembro de la familia, los niños, las niñas tienden a idealizar incluso al abusador sexual, es decir, pues él lo que está haciendo no es tan malo, y dependiendo de la edad, el niño no va a reconocer como un evento abusivo o como algo malo en su vida. 1, 2, 3, 4, 5 años, escasamente la situación de abuso sexual el niño la va a reconocer como algo malo. Ya más adelante, cuando van cogiendo un poquito más de conciencia y entendimiento, van reconociendo que eso es malo. En la edad de la adolescencia va a generar una serie de situaciones mucho más complejas, porque ya hay pudor sexual, ya hay reconocimiento de la sexualidad, ya hay un despertar de la sexualidad, y allí entonces en esa edad se va a generar un daño muchísimo más grande. Por eso el abuso sexual, dependiendo de la edad, también va a generar una serie de consecuencias. Entonces es importante reconocer todos estos factores de riesgo, reconocer qué hacer frente a una revelación, e importante saber cuál es los factores que se pueden presentar después de un abuso sexual. Pregunta Karina Pájaro, ¿cuál es el perfil de un abusador? Yo siempre lo he dicho, todos podemos ser abusadores sexuales, todos podemos ser explotadores sexuales en potencia. Aquel que no reconozca al niño o a la niña como sujeto de derechos, que crea que puede traspasar los límites, ¿cierto?, de lo real, del respeto, puede ser un abusador en potencia. Y es importante que ustedes entiendan que los abusadores y los explotadores sexuales no siempre buscan un tema sexual, porque es que el abuso y la explotación sexual va más allá de la sexualidad. Resulta que nosotros los seres humanos, cuando ejercemos poder o dominio sobre una persona, el cerebro libera una serie de endorfinas que le producen placer al ser humano. Si por ejemplo yo le digo a mi hijo, bájate de esa ventana que te vas a caer, el niño no se baja. Bájate de la ventana que te puedes caer, ¿cierto? La mamá 3 veces le dijo y el niño no se bajó de la ventana, y llega el papá y le chifla y le hace, ni siquiera le habla, el niño se baja. ¿Qué le digo yo a la mamá? ¿Te das cuenta que a mí sí me hace caso? Esa relación de poder y de autoridad ha generado en ese ser humano placer, que si nosotros no reconocemos a los niños como sujetos de derecho, traspasamos los límites y podemos convertirnos en abusadores y explotadores sexuales. Esa es la regla común. Pero que hay una serie de factores que predisponen o precipitan al abuso, que sea un abusador sexual, hay muchos. Que haya sido abusado, que haya sido una persona, como en el caso del abusador se me pasa el nombre, el caso de la niña Samboní, como el caso de Garavito, como el caso de el capitán que tatuaba a las víctimas aquí en Cartagena. Eran personas que absolutamente estaban ligadas con el poder. Nadie les dijo que había un límite, nadie les dijo que tenían que respetar. Fue tal el nivel de poder que llegaron a tener que ellos creyeron que podían hacer lo mismo con un niño. Es decir, no hay una conciencia. Y bueno, ya habrán psicólogos y psiquiatras que explican un poco más el trastorno de poder o desde ese punto de vista. Pero los abusadores sexuales, ahí pueden ser muchos los factores. El consumo de alcohol, el consumo de droga, el hacinamiento. Pero principalmente yo lo resumo en uno solo, el desconocimiento del niño como sujeto de derecho. Porque cuando nosotros como sociedad no reconocemos eso, estamos perdidos. Yo he tenido casos de mamitas que me dicen, vea doctor, yo puedo estar muy pobre, muy aguantando hambre, puedo estar mal, pero yo a mi hija no la vendo. ¿Cierto? Quiere decir que no es un tema de pobreza, no es un tema donde si yo soy pobre entonces me vuelvo explotador y abusador y entonces yo vendo a mis hijos. No, es una relación de autoridad, de poder. Muchos abusadores sexuales cogen a sus víctimas solo para desnudos, para que les bailen. Muchos pagan para ver o para que tengan relaciones sexuales con otros. Es decir, hay una serie de situaciones o factores. Y el más importante o que se desprende de ellos después del sujeto de derechos es que hay seres humanos que no controlan su instinto sexual. Recuerden que la sexualidad está dentro de nosotros, hace parte de ese animal sexual. Por eso todos los adultos, cuando estamos en relaciones sexuales con penetración, nos transformamos. Entonces hay quienes no controlan ese instinto sexual y sienten atracción y provocación por lo desconocido, por lo que yo puedo someter. Alguna vez una niña me decía, una experiencia, me decía, es que ellos se meten con uno porque con uno pueden hacer lo que quieran, en cambio con las mujeres no, las mujeres no les permiten ciertas cosas. Entonces eso tiene que ver también un poco hasta dónde yo tengo límites en mi sexualidad y hasta qué punto yo quiero traspasar las barreras del respeto, ¿vale? Es importante entonces entender eso. No todos los niños que son abusados se convierten en abusadores, eso es un mito.
No todos los hombres abusados sexualmente por hombres se convierten en homosexuales, también es otro mito. La explotación sexual no tiene sus orígenes en la pobreza, es decir, que el factor económico no es una causal de explotación sexual. ¿Qué más les puedo decir? Los abusadores sexuales están más cerca de lo que creemos, según cifras y estadísticas de medicina legal del año 2018. En el 2018 fueron abusados más de 28.000 niños en el país. La cifra da 70 niños por día. Y la población más vulnerable está entre los 10 y los 13 años, con un alto índice de víctimas entre 4 y 6 años. Y en un 70-60% la mayoría de víctimas son mujeres. Y se establece que en un 80% de estos 27.000 casos el abusador es un miembro del núcleo familiar, y en ese mismo sentido el escenario es la familia, es decir, la casa, ¿cierto? Entonces el abuso sexual está más cerca de lo que nosotros creemos. En nuestra propia casa están los riesgos. Por eso es importante que nosotros ofrezcamos herramientas de protección a nuestros hijos, y en todo momento seamos pro niñez, seamos defensores de los derechos de los niños, y que no nos quedemos callados. Si alguna situación se presenta, tenemos que hacer algo, alguien tiene que hacer algo por los niños. Hace muchos años eran considerados menores, hoy en día se habla de niños, niñas y adolescentes. Menores es peyorativo, es decir, que eran menos que. Hoy en día se habla de una condición de igualdad, donde los niños tienen los mismos derechos que un adulto. Que civilmente no tengan la misma capacidad de ejercicio no quiere decir que tengan la capacidad de exigir sus derechos. Entonces, de allí la protección constitucional especial que tienen los niños y las niñas. Bien, ahora leo sus preguntas. Voy a bajar por aquí a ver qué preguntas había, las que he ido observando. Es importante brindarle todas las herramientas a los niños para que logren identificar las situaciones de abuso. Pasa muchas veces que dan cuenta de esto y en la adultez. Efectivamente, ustedes no tienen ni idea lo duro que es escuchar a una mujer o a un hombre adulto tener que revelar una historia de abuso sexual. Cuando un niño es abusado a temprana edad, el niño encapsula la situación de dolor, es lo que se conoce como resiliencia. Mete la situación de dolor en un cajón, lo tapa, le pone un candado y bota la llave, y el niño crece o la niña crece, se desarrolla fisiológicamente, pero internamente no hay un desarrollo psicológico. Es decir, que ha sido suspendido su desarrollo emocional. Y ese niño necesita, en la edad de la adultez, ser sanado. Y entonces ahí hablarán de muchas prácticas de regresión o de algunas actividades de la psicología para sanar el niño en la adultez. Por eso es importante que los niños sean protegidos. No porque son el futuro, no, los niños son el presente, son el aquí y el ahora, no son mañana, son hoy. Entonces, ¿por qué el Estado los protege? Porque hay penas tan altas, porque hoy en día se está hablando de cadena perpetua. Por la misma razón es que necesitamos construir ciudadanos capaces, ciudadanos sin sentimientos negativos, ciudadanos con ambivalencias emocionales, con autoestimas bajos. Muchos niños que en la edad en su infancia tuvieron situaciones con papi o con mami que no son resueltas, abandono de papá, abandono de mamá, inexistencia de papá o de mamá, entran en la edad de la adultez a resolver esas situaciones emocionales con relaciones sexuales disfuncionales, con parejas que le llevan o le superan en años de edad. No es la regla de tres, es decir, no es siempre, ¿sí? Pero muchos estudios han determinado que lo que sucede en la niñez tiene mucha incidencia en lo que tiene que ver con la adultez, y en materia de relaciones sexuales y emocionales tiene que ver mucho con papi o con mami, con abandonos, con maltrato, con violencia. Es decir, que todo lo que han aprendido quedó en ese disco duro. Por eso muchos hablan de programación neurolingüística, porque hay que formatear el disco duro para entrar entonces a programar cosas positivas. Por aquí preguntan el Achito, socio, ¿y qué pasa con las lolitas? No entiendo qué son las lolitas. Me imagino que eso es un término, un concepto utilizado en grupos de Facebook. Por aquí pregunta... Bien, no veo más preguntas, no alcanzo a leerlas todas. Hay muchos niños menores que tienen una relación con personas mucho mayores que ellos. ¿Cómo se les puede hacer entender a esos niños que dicen que están enamorados, que esa persona, muy bien, buena pregunta, de esa persona mayor que es un abusador o que le está sucediendo? Muy bien, se llama hechizo. La mayoría de abusadores sexuales
o de personas que sostienen este tipo de relaciones sexuales o emocionales, pongo entre comillas, porque una relación sexual debe de ser consentida, voluntaria, sin ningún tipo de manipulación. Allí no hay un consentimiento. Lo que hacen es que se aprovechan de una situación de indefensión y hechizan al niño o la niña, lo encapsulan y el niño termina creyendo que ama a ese ser humano. Ejemplo, la niña de 15, 16 años. Llega el señor prestamista y le dice, mira María, esa hija tuya está muy linda, cuando esté grande quiero casarme con ella, que esto y lo otro. Tú sabes que conmigo van bien, yo les puedo dar lo que tú quieras. Como saben que el señor tiene dinero y que seguramente económicamente no están bien, ¿qué hace la mamá? Le dice, mira María, ese señor está como simpático, ¿tú no te parece? Ay mamá, no, nada que ver, ese es un señor de 60 años, feo, nada que ver. Bueno, mija, yo te lo dejo ahí. Al día siguiente le lleva un helado, al día siguiente le lleva una botella de whisky a papá. Mira que es que no tengo para la luz, toma, yo te doy para que pagues el recibo de la energía. La va y la busca al colegio y entra en un estado de cortejamiento no basado en una igualdad de sentimientos, no basado en una madurez o una igualdad de madureces, ¿cierto? Sino que se entra a fortalecer una relación desigual, donde yo entro a comprar un sentimiento. Entonces llega y le dice a la mamá, oye, pero el viejo Pedro se está portando como bien. A todas estas no está ni tan viejo. Y dice la niña, pues sí. Y entra la niña en un proceso de hechizo. Entra en un hechizo. Hasta el día que la niña termina creyendo, porque es que así me lo han dicho, es que yo creía que lo amaba. Termina creyendo que es su salvador, que es la única forma de salir adelante, que definitivamente no hay otra persona en el mundo que la vaya a amar y la vaya a respetar y a querer más que él. Entonces nosotros los adultos que estamos teniendo situaciones con nuestros hijos o que conocemos de una situación como esa, debemos primero entender que la niña está bajo un hechizo. Ese es el punto de partida. Y que nosotros debemos de romper ese hechizo. Y que a veces no es fácil. Hay mamás que llegan y me dicen, doctor, pero ¿y cómo hago para separarlos? Imagínense que ese señor hasta orgías hace con mi hija y le lleva a otras mujeres y ella dice que ella es feliz dándole gusto. ¿Qué hago, doctor? Es igual al que consume drogas. Está bajo una situación. Está bajo un problema de salud mental en el tema del consumo de drogas. Frente al tema de la niña es un tema psicológico que hay que atender con profesionales especializados para tumbar ese hechizo y que la niña termine identificando que ella, como sujeto de derechos, no está para sostener un tipo de relaciones de ese tipo y más si ella no lo quiere. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Sencillo, volver a lo que les decía al principio. Yo debo de llevar a que el niño se reconozca como sujeto de derecho. Ese niño muy probablemente no se ha reconocido como sujeto de derecho. Es decir, que hay un sentimiento de plusvalía. Es decir, yo despliego lo que soy, mi aceptación, mi autoestima, mi querer en el otro ser humano. Y en ese sentido, entonces, yo dejo que otra persona decida por mí. Entonces, el camino es llevarlo a que reconozca, a que él se reconozca como sujeto de derechos, y parte de ello es entrar a fortalecer su autoestima, su autoaceptación y a programarlo positivamente. ¿Qué tan cerca está Colombia de la pena de muerte para los abusadores? Bien, casualmente en estos días debe salir en el Universal un escrito que hice sobre la pena de muerte. Ya pasó 4 debates en Senado, está para debates en Cámara. Ha tenido varios intentos, se ha caído, pero se contempla la posibilidad de que sean juzgados a pena de muerte quienes sean hallados responsables y culpables del delito, de delitos de secuestro, de homicidio y contra la libertad, integridad y formación sexual, es decir, abuso sexual en niños menores de 14 años. En ese sentido está para discusión, luego va a sanción presidencial y luego la Corte revisará si es procedente o no. Lo que se está presentando es un acto legislativo para modificar la Constitución que prohíbe la pena de muerte en Colombia y entraría a establecer esa excepción. El camino está muy largo todavía, hay que revisarlo, pero mi postura profesional es que el problema no se resuelve con penas. El problema se resuelve con resocialización, se resuelve con prevención, se resuelve con atención. Hoy tenemos un sistema de justicia precario que ha colapsado. Tenemos un sistema de justicia que revictimiza a las víctimas. Tenemos un sistema de justicia insensible frente al dolor del niño o niña víctima de abuso sexual. Tenemos un servicio de justicia con una violencia institucional hacia las mujeres, hacia los niños o hacia las niñas. Es decir, no tenemos las condiciones para garantizar el acceso a la justicia correctamente, respetando la dignidad de los seres humanos en Colombia. En ese sentido, el problema no lo vamos a resolver con las penas, no lo vamos a resolver incrementando. Llevamos años incrementando las penas y el problema sigue igual, ¿cierto? Entonces hay que voltear la mirada, eliminar
ese componente punitivo y mirar hacia la resocialización, hacia la prevención, hacia la educación, hacia el respeto del niño, hacia el restablecimiento de sus derechos. Pocas son las instituciones que trabajan restablecimiento de derechos en Colombia. ¿Qué porcentaje de esos abusadores se convierten en abusadores? Bueno, ya les dije que no todos los niños o niñas que son abusados se convierten en abusadores. Es muy poco, es decir, no es determinante que sea abusado, que sea a futuro un abusador sexual. O sea, eso no lo determina. No hay un decálogo, no hay un manual, no hay una relación directa de cómo se convierte en abusador sexual. Eso no está escrito, científicamente no está determinado. En esa relación de poder influye mucho el poder del uno sobre el otro. Muy bien, sí. Entonces, en ese sentido, leo por aquí, no alcanzo a ver más preguntas, parece que ya Facebook no me deja mirar más hacia arriba, pero he intentado responder a todas sus preguntas. Mis redes sociales, por ahí preguntaban, en Instagram me consiguen como abogado Elkin Castano Gómez. Elkin, la I de Elkin es con I de yuca, Gómez con Z. Y en Facebook me encuentran como Elkin Darío Castaño Gómez, el perfil y la página por donde estoy subiendo el contenido. En Instagram subo contenido constantemente, estamos haciendo conferencias y charlas. Lo que necesiten, un amigo más a la orden. Muchas gracias a la Fundación Pandora y a mi amigo Darwin Cardona, quien tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de conocer desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación, reiterarles que cuentan conmigo al 100% para lo que necesiten. Un amigo más para servirles. Cualquier inquietud, duda, aporte o sugerencia que quieran hacer al tema, bienvenidos a través de mis redes sociales. Creo que podemos programar a futuro otro encuentro y trabajaremos a profundidad otros temas. Si llegan a necesitar en algún momento un abogado que represente un caso, también pueden contar conmigo. Trabajo para una organización no gubernamental que se llama Fundación Renacer y allí atendemos víctimas y tenemos representación judicial. Además de eso, soy defensor público de víctimas de la Defensoría del Pueblo. Quiere decir que por cualquiera de los lados podemos ayudarlos, una asesoría, un acompañamiento. Cuenten conmigo. Estamos para servir a los niños y a las niñas de Colombia, pedirles que repliquen la información. Espero que haya sido de su agrado este espacio importante e interesante, que hayamos tenido alrededor de 100 y pico personas conectadas. Quiere decir que ese tema despierta mucho interés. Qué bonito que cada día más personas se unen a esta lucha en la defensa de los derechos de los niños. A mi amigo Luis Utria es, bueno, no nos conocemos, pero un gustazo. Nos vemos en una próxima, solo en Cartagena. No, yo tengo casos en todo el país: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería. Lo que podamos hacer lo hacemos por teléfono o por videollamada. Y si ya es un tema de representación judicial, miramos la posibilidad de hacerlo en la medida que sea posible, ¿no? Pues si ya toca hacer desplazamiento, tocaría revisar esas cosas. Pero por lo menos en Cartagena podemos ayudarlo. Lo que necesiten, a la orden. Muchísimas gracias y espero pues que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias por estar conectados, juiciosos. Saludes a todos. Y bueno, me agrada que les haya gustado. La verdad, estos espacios superiores a una hora son muy complejos, pero podemos programar una segunda y tercera temporada. Y bueno, ¿qué hacemos? Podemos hacer un curso intensivo en línea sobre el tema, ¿vale? Un abrazo, se les quiere, un servidor más, y que Dios les bendiga.